Hola, 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 bienvenido, bienvenida al segundo vídeo del training Cómo escribir tu libro en 60 días. Soy Ana Nieto, fundadora de triunfacontulibro.com y voy a ayudarte a conseguir ese objetivo. Vas a escribir un libro de no ficción y solo te va a llevar 2 meses o incluso menos. ¿Que no te lo crees? Pues te invito a que le des un repaso al vídeo anterior, al vídeo número 1 de este training, en el cual te explico claramente cuáles son esas barreras mentales que tienes que derribar para atreverte a escribir ese libro, para creer que escribir ese libro de no ficción es algo muy posible para ti. También en el vídeo anterior hablábamos de los beneficios que un libro de no ficción puede tener para ti y para tu carrera profesional. Hablábamos de visibilidad, de notoriedad, de marca personal, de conseguir nuevas oportunidades profesionales, de lanzar tu negocio. Un libro puede hacer muchísimas cosas por ti. Solo tienes que decidir cuál es tu objetivo. También hablábamos de cuál sería la temática ideal de ese libro. ¿Cuál es el tema que tú controlas, el tema que te apasiona, ese tema del que siempre hablas con tus amigos y con tu familia, al que le dedicas tiempo para leer, para investigar, para saber más? Y hemos hablado de tomar ese tema y convertirlo en un concepto vendible, de darle la forma adecuada para que cuando publiques ese libro de no ficción tengas lectores, tengas muchos lectores, sea algo que pueda interesar a mucha gente aparte de a ti. Por eso en este vídeo número 2 del training vamos a hablar de cómo estructurar ese libro, de cómo organizar esas ideas para que no se te quede nada en el tintero. Y vamos a empezar hablando de las falsas creencias, esas creencias muy extendidas, creencias limitantes que si no te las quitas de encima te van a dificultar muchísimo el proceso de escritura. Yo he trabajado con cientos de autores que me han ido contando sus problemas. Les he ido acompañando durante todo el camino y hemos ido resolviendo todas esas cuestiones. Y un tema común que me comentan muchos es que el proceso de escritura del libro puede llegar a ser una tortura. En serio, hay escritores que sufren escribiendo su libro. Hay gente que se queja de que ha tenido que gastar un tiempo que no tenía. Ha comprometido su vida personal. Hay gente a la que el libro le ha costado casi un divorcio. Pero yo no quiero que tú pases por eso. Eso no va a ser tu caso. Eso no te va a pasar a ti. Lo que quiero es enseñarte la forma que yo conozco, la técnica que yo he comprobado que funciona y que utilizo cuando escribo mis propios libros para que no lo pases mal mientras escribes, sino todo lo contrario, para que tengas la sensación siempre de que estás haciendo algo correcto, de que no estás perdiendo el tiempo y de que todo ese esfuerzo que estás invirtiendo es para algo. Y déjame decirte además que escribir ese libro de no ficción va a suponer menos esfuerzo de lo que tú crees. Es cierto que escribir supone un compromiso con tu proyecto y ese compromiso va a requerir un trabajo, pero te voy a enseñar la forma más sencilla de hacerlo y sobre todo te voy a quitar toda esa presión. Vamos a aliviar esa losa mental para que descubras que escribir puede ser un placer y para que dejes de dar vuelta en círculo. Vamos a hablar ahora de uno de los problemas comunes a prácticamente todos los autores cuando se ponen a escribir. Estoy seguro de que te va a sonar y de que en algún momento lo has sufrido. Miedo a la página en blanco, así se llama. Estás delante del ordenador, abres el procesador de textos, el Word o lo que utilices, y te encuentras con una preciosa página en blanco y con la presión de tener que llenarla. El problema es por dónde empezar. ¿Cómo arrancas a organizar toda esa información que tienes aquí en la cabeza? ¿De qué manera vas a transmitir todos esos conocimientos de una forma coherente, de una forma estructurada, organizada y sobre todo accesible para el lector? Porque aquí se trata de que quien te esté leyendo entienda lo que quieres decir, capte bien el mensaje y se identifique con lo que tú estás contando. Pero todo eso empieza con una primera frase, con una primera página. Y muchas veces la presión de tener que arrancar puede llegar a bloquearte, incluso puede conseguir que no avances en la escritura. Sin embargo, esa primera página también puede ser algo muy ilusionante cuando te sientas a escribir con una idea clara que simplemente necesitas transmitir. Ahora te lo cuento, pero hablemos de otro problema que se presenta muy habitualmente y sobre todo en los libros de no ficción. Es el desorden.
la dificultad de ordenar todas esas ideas, de crear un índice, unos apartados, unas categorías para que todo quede perfectamente estructurado y sobre todo para que no se te quede ningún concepto en el tintero. Para solucionar esto, para que no te pelees con el teclado cada vez que te sientes a escribir, para que no tengas que estar todo el tiempo volviendo a repasar lo que has escrito, lo que has dicho y lo que no, necesitas una organización previa. Tienes que ordenar los contenidos antes, tienes que crear una estructura de la que no te vayas a salir, un índice de contenidos que va a ser tu guía durante todos los días que dediques a escribir tu libro. Como te digo, todas esas falsas creencias se solucionan con una estructura y para que la crees te voy a presentar una herramienta muy sencilla que me encanta. Es tan fácil de usar que te puede parecer una tontería, pero te va a solucionar la vida si me haces caso. Lo que necesitas es un mapa mental. Para hacer un mapa mental no necesitas una gran infraestructura, así que te voy a enseñar una herramienta gratuita que te servirá para crearlo. Hay otras en internet, pero esta es la que a mí me gusta más y la que yo utilizo para escribir y estructurar mis propios libros. Se llama Xmind y lo que hace es permitirte volcar todas tus ideas en un mismo recipiente. Aquí no te vas a parar a ordenar nada, no te vas a parar a dar estructura en un primer momento, eso lo vas a hacer después. Lo que vas a hacer ahora es soltar todo lo que tengas en la cabeza sobre el tema que has escogido, ese tema del que hablamos en el vídeo anterior y que ya deberías tener claro. Simplemente apunta todo lo que se te ocurra sobre ese tema, ideas, conceptos, notas, ejemplos, casos prácticos, estadísticas, apunta, apunta, apunta. Como te digo, no hace falta que suelte las ideas de forma ordenada ni mucho menos, solo tienes que dejarlas caer. A partir de ahí lo que vamos a hacer es organizar toda esa información y la vamos a agrupar por temas. Simplemente con todas esas notas que tienes en el escritorio, empieza a apilar, empieza a agrupar cosas relacionadas entre sí que tengan algún tipo de tema en común. Es posible que tengas dudas sobre si una cosa va en un sitio o va en otro, pero simplemente colócala en su lugar y luego siempre podrás moverla de un sitio a otro a medida que avances en la organización y lo veas todo mucho más claro. De esta forma tan sencilla acabas de crear el índice de tu libro, organizado por temas, y a partir de ahí lo desglosas por capítulos. Tal y como sale en pantalla, en el capítulo 1 metes una idea, otra idea, un dato, una cifra. En el capítulo 2 un caso práctico, una idea, un ejemplo. Crear el índice de tu libro es tan sencillo como esto. Gracias a este mapa mental, cada vez que te sientes a escribir ya vas a tener claro de qué vas a hablar. Se acabó el desorden, se acabó el miedo a la página en blanco y se acabó el sufrir escribiendo. Si la herramienta que te propongo no te convence o no te apetece probar herramientas nuevas, al final del vídeo te voy a poner deberes y te voy a dar una opción todavía más sencilla, más de andar por casa, pero igual para ti es más efectiva que un mapa mental y también puedes organizar todas esas ideas que quieres escribir. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es crear la estructura de tu libro y para ello te voy a hablar de 4 tipos de libros de no ficción que son los más habituales, 4 estructuras para que tú escojas la que más se adapta a lo que necesites o a lo que quieres contar. La primera es el libro o la estructura que yo llamo tipo lista. Un ejemplo que te pongo aquí es el libro Los 88 peldaños del éxito de Ancho Pérez. Este es un ejemplo muy claro, pero estoy seguro de que has visto un montón más de este tipo de libros en los escaparates de las librerías o en cualquier librería virtual como Amazon. Son estas guías tipo 5 ideas para tal, 10 consejos para cual, 33 ideas para cambiar tu vida, etcétera, etcétera. Las listas son una manera muy sencilla de usar la información y sobre todo de que esa información llegue al lector de forma asequible. Los lectores responden muy bien a este tipo de libros en formato lista. Aquí tienes otros superventas que quizá conozcas. Desata tu éxito de Víctor Martín, que también ha usado esta estructura de lista con el número 1, 2, 3, plan de escape, hackea tu tiempo, hábitos y mentalidad de éxito, etc. Y así de este modo los lectores de Víctor Martín tienen acceso a toda esa lista de consejos, esta lista de tips prácticos para llegar a ser
lo que él promete en su libro. El segundo tipo es el que yo llamo tipo proceso o tipo método. Yo misma lo he usado en mi libro Triunfa con tu ebook, que ya sabes que ha sido bestseller total en Amazon y sigue todavía en el primer puesto de su categoría. Aquí escogí esta estructura tipo proceso o tipo método precisamente porque lo que estoy explicando es algo que tiene un principio y un fin, y sobre todo es algo que te lleva del punto A al punto B. Se ofrece un beneficio muy claro. En este caso, triunfar con tu ebook, y para llegar a él hay que recorrer un camino. La forma de estructurar este camino es explicando las diferentes etapas, guiar al lector paso a paso en todo lo que tiene que hacer. Resulta muy gratificante tanto para el lector como para el autor cuando recibe feedback, ver que la gente efectivamente ha hecho todos esos pasos, ha recorrido todo ese camino que propone el autor y ha conseguido ese beneficio que le estamos ofreciendo. El tercer modelo es el modelo tipo historia. Este modelo se utiliza cuando el autor o autora tiene una historia personal que compartir. Normalmente suele ser una historia de superación o una historia de cambio. Puede ser un camino empresarial, es decir, cómo conseguir montar mi empresa desde cero o cómo pasé de la ruina absoluta a ganar 1 millón de euros. Estoy segura de que has visto muchos ejemplos en este sentido. Son libros que funcionan muy bien porque el lector empatiza muy rápido con el protagonista de la historia. También se usa muchísimo en historias de crecimiento personal. Gente que ha superado sus miedos, gente que ha superado una enfermedad difícil, gente que ha hecho un cambio personal muy grande. En el vídeo anterior te ponía de ejemplo a personas que han perdido peso o se han puesto rápido en forma, personas que han aprendido a quererse a sí mismas, etc. El terreno de las historias personales es ilimitado y si decides lanzarte por ese formato, simplemente tienes que contar la tuya de una forma amena y tener muy claro el mensaje que quieres transmitir. O a veces también no es tu historia, es la historia de otras personas. No se trata de contar por contar, sino de inspirar al lector a que haga algún tipo de cambio positivo en su vida. Y por último tenemos el libro o la estructura tipo ensayo. El ensayo de toda la vida es el formato clásico de no ficción y requiere unos ciertos conocimientos técnicos o una opinión muy clara y normalmente diferente o no muy popular sobre algún tema. La estructura del ensayo se basa en un tema central, en una tesis central que vamos a desarrollar a partir de diferentes ángulos. Aquí tienes un ejemplo, el famoso libro Sapiens, de animales a dioses, y aquí ya nos explican cuál es esa tesis central. El autor explora cómo las grandes corrientes de la historia han modelado nuestra sociedad, los animales y las plantas que nos rodean, incluso nuestras personalidades. Bien, pues ya sabemos que todo lo que vamos a leer va a intentar demostrar, va a intentar convencernos de esto que el autor defiende. Normalmente hay una pequeña introducción, luego viene la argumentación y hay un cierre con una conclusión. Y para añadir credibilidad, para sustentar todo esto que estás contando, se añade al final un apartado de recursos o de bibliografía con todas las fuentes que se han utilizado para escribir este libro. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido toda esta información que te cuento? Te he dado mucha información, pero te aseguro que si la retomas paso a paso, si empiezas con ese mapa mental, vas a ver mucha más clara la estructura, el modelo que tu libro necesita. Esta parte del proceso de creación quizá es la que menos luce, es una parte oculta, es algo que tampoco puedes mostrar más que a tus allegados, pero te aseguro que es un trabajo fundamental. Si no haces todo este trabajo previo, lo más normal es que tu libro se quede por el camino, te agobies mientras escribes, le dediques muchísimo más tiempo del que le tendrías que dedicar. Pero si me haces caso, te aseguro que vas a poder terminar ese libro de no ficción con éxito. Y cuando flaquees, cuando se te complique un poco el proceso o cuando tengas un día un poco más disperso de lo normal, recuerda todo lo que hablamos en el vídeo anterior sobre los beneficios que va a traer ese libro en tu vida. No pierdas de vista el objetivo, porque es mucho más fácil trabajar cuando tienes una meta clara. Mira, te voy a mostrar, por ejemplo, el caso de Marcos Múgica, que ha escrito el libro Construye tu supermemoria volviendo a ser niño. Y lo ha hecho con todas
estas técnicas que te estoy presentando para escribir tu libro en 60 días. Por eso me parece muy interesante que él mismo nos comparta todo lo que ha conseguido. Un libro te da mucha notoriedad, sobre todo en Internet, y también sirve para consolidar un poco tu autoridad en ese tema. Entonces yo gracias al libro pues me han ofertado hacer speakers, hacer presentaciones en eventos, entrevistas en la radio, en prensa, en medios de comunicación. Luego también el libro lo que consigue es que te lleva más audiencia a tu blog, si es que lo tienes, o a tu web. Y entonces sobre todo el libro te da también mucha visibilidad y te mete en campos que antes no estaban. Todos estos beneficios están a tu alcance. Lo único que tienes que hacer es tomar una decisión, reservar un tiempo menos del que crees, te lo aseguro, y lanzarte a trabajar por ese sueño. En el próximo vídeo nos ponemos ya a escribir. Vamos a hablar de todo ese proceso de escritura. Te voy a explicar formas productivas de sacarle partido a tu tiempo. Te voy a explicar cómo organizarte los horarios y, por último, vamos a ver cuáles son los pasos finales que tienes que hacer antes de tener el libro para publicar. Es decir, vamos a hablar de lectores beta y de proceso de corrección. Pero antes de todo eso, me gustaría ponerte una tarea. Quiero que asimiles bien todo esto de lo que hemos hablado. No ha sido un vídeo muy largo, pero creo que ha sido un vídeo muy intenso, con mucha información. Por eso me gustaría que retomes la idea de la que hablamos en el vídeo 1 y empieces a crear tu mapa mental. Como te decía antes, lo puedes hacer con la herramienta que hemos comentado, Xmind, pero voy a dar una forma todavía más sencilla, que es un paquete de post-it. Bueno, aquí solamente tienes uno, aunque tú vas a necesitar más de uno. Coge un post-it y escribe una idea. Coge otro y escribe otra. Y llena un montón de post-it con toda la información que manejas en tu cabeza. Cuando hayas acabado los vas pegando en una mesa grande o en una pared y los cambias de sitio hasta que los tengas organizados por temas. Sácale una foto y si quieres compártela en los comentarios y ya tienes el principio de tu mapa mental, el principio de esa estructura que necesitas para escribir un libro de no ficción de éxito. Venga, ponte a hacer los deberes y nos vemos en el siguiente vídeo.